Que el Señor les bendiga, que el Señor sea a través de su Espíritu fortaleciendo nuestros corazones y edificando la iglesia. En medio de este tiempo estamos viendo cómo el Señor
a través de su Espíritu Santo, está inquietando el corazón de los hijos de Dios, inquietando el corazón de este pueblo maravilloso que el Señor ha guardado para que viva este tiempo tan complejo y coyuntural en términos de cumplimiento de las Escrituras. Me atrevo a retomar esta práctica de realizar videos en el entendido de que hay hermanos que aún no pueden llegar a la iglesia, hay otros que estando lejos han manifestado la necesidad de tener comunión particularmente con nuestra congregación. Sé que hay pastores que están haciendo esfuerzos de este tipo y pido que el Señor les dé la gracia y también provea de los elementos necesarios para que la iglesia en este tiempo aún siga cumpliendo la tarea de proclamar el Evangelio y de edificar la iglesia. Y en ese sentir me he atrevido nuevamente a utilizar este medio para levantar la palabra del Señor. Hemos estado revisando el libro de los Hechos como congregación, como iglesia. Hemos empezado a ver este maravilloso libro, ¿cierto? Esta maravillosa carta escrita por Lucas, entendiendo de que es la continuación del Evangelio de Lucas, está dirigida, ¿cierto?, a este mismo personaje, Teófilo, este enigmático personaje que se transforma, entendemos después, en un amigo de Lucas por la forma en la que él se refiere ya en esta carta, no como el excelentísimo, sino que a Teófilos directamente, ¿cierto? Seguramente Teófilo había también pasado a formar parte de esta comunidad maravillosa que es la Iglesia del Señor. Y hemos abordado el primer capítulo, que es un capítulo introductorio a esta carta que nos revela el desarrollo, ¿cierto?, de esta iglesia que es el pueblo del Señor. Y quiero reafirmar algunas cosas. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar allí viendo el capítulo, ya terminando el capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el 26, y no pudimos terminar todos los aspectos de este capítulo y quisiera de alguna forma retomarlo y terminarlo, concluirlo, y por eso también es el deseo de realizar este video. Oro al Señor para que esta palabra pueda motivar el corazón, seducir el corazón de los hermanos a poner atención a la palabra. Hace pocos días escuchaba la exhortación de un amigo pastor que decía que todos tenemos orejas, pero no todos tenemos oídos para escuchar la palabra del Señor. Y el Señor nos manda a poner oído a la palabra del Señor, a tener oídos para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Estamos aquí en esta carta, ¿cierto?, que nos habla de la historia, esta historia de este pueblo de Dios que ahora pasa a formar parte de la iglesia, de la eclesia, de la congregación, de la asamblea de los santos. Y dijimos que este pueblo no tiene su origen en el aposento alto, y lo hemos dicho y sostenido por la palabra, ¿cierto? Cuando el Señor dice allí en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta palabra edificaré en el griego tiene el carácter de volver a construir. Recuerdo esa palabra del Señor cuando Él habla respecto del templo, que Él podía destruir el templo y podía volverlo a edificar en 3 días. Estaba hablando de sí mismo, pero también estaba hablando de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él puede hacerlo. Y Él está reedificando en la iglesia este pueblo, esta nación que escogió en Abraham para que bendijera a todas las naciones de la tierra. Y Pablo lo ratifica allí en el capítulo 11, verso 16, cuando compara a la iglesia del Señor con una masa y con un olivo, diciendo: si se consagra la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo dijo que la asamblea del Nuevo Testamento era la primicia de esta partida de masa de la cual la iglesia estaba siendo hecha, ¿cierto?
y que formaba parte también de la asamblea del Antiguo Testamento, que era la raíz del árbol, y la iglesia del Nuevo Testamento, las ramas de este mismo árbol. La iglesia, ¿qué trato de decir con esto? Que la iglesia del Señor es reedificada sobre las ruinas de la asamblea del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Reedificada, no solamente reedificada, restaurada por el poder de la resurrección de Jesucristo y de su palabra. Bien, allí comentamos también que en el capítulo 15 se produce el Gran Concilio de Jerusalén, producto que habían problemáticas ya al interior de la iglesia que estaban provocando algunos fariseos que querían imponer prácticas legalistas dentro de la iglesia. Pedro levanta la voz, se levanta como líder de esta iglesia. No olvidemos que los discípulos eran personas simples, los fariseos eran gente instruida y querían hacer notar su peso en términos intelectuales dentro de la iglesia del Señor, pero Pedro levanta la voz dando testimonio de que en algún momento, movido por el Señor, tiene que acudir a la casa de Cornelio. Todos conocemos esa parte del relato. El Señor hace descender un lienzo y le hace ver que lo que Él santifica, que lo que Él está santificando, ¿cierto? Esta parte de la masa que es santa y esta parte de las ramas que también empiezan a ser santas. El Señor está incluyendo a esta iglesia, a los gentiles, a gente de toda raza, de todo pueblo. Y allí, ¿cierto?, empieza a nacer un concepto de pueblo mucho más amplio que el que tenían hasta este momento los judíos, que ellos se decían ser el único pueblo del Señor. El Señor ahora está reedificando un pueblo, donde va a incluir a todas las personas de toda nación, de toda raza, son llamados a esta gracia del Señor. Y en ese concilio, Jacob levanta la voz, ¿cierto?, después del testimonio que da Bernabé de Pablo, de lo que había ocurrido con Pablo, con los gentiles, y Pedro, ¿cierto?, acabo de citar lo que hace Pedro. Allí se levanta Jacob y les recuerda una palabra que está escrita en el profeta Amós, ahí en el capítulo 9, verso 11 y 12, y dice lo siguiente: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé, restauraré y repararé. Por eso les estoy diciendo que el Señor está reedificando, el Señor empieza a reedificar este pueblo, el cual escogió. En realidad lo escogió allá en el jardín, lo dijimos el día de ayer, en el jardín del Edén, cuando instala en medio de esta nueva creación, de este mundo que estaba desordenado y vacío, instala un jardín donde pone dos regentes, ¿cierto?, dos sacerdotes allí para que empiecen a dar inicio a lo que sería su pueblo, sus asambleas, su iglesia. Allí empieza la iglesia del Señor, que es restaurada en Jesucristo. Y allí, como les decía, Jacob cita este texto maravilloso de Amós, para que el resto de los hombres, dice en el verso 12 Amós, para que el resto de los hombres busque al Señor y los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Bueno, poniéndolo en términos simples y para cerrar un poco la idea, nosotros, los gentiles, estaban siendo injertados a esta iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo del Señor. El pueblo de Dios tiene que ver con rey, con reino. Insisto esto porque para mí es súper importante que a nosotros como iglesia nos quede claro. Formamos parte de un reino. Jesucristo, cuando vino allí en el capítulo 5, y desde allí en adelante su proclamación es esta: yo he venido a predicar el evangelio del reino de Dios, donde Él es el rey, el Señor, y nosotros somos parte de este reino. Este no es cualquier reino, es un reino de señores, es un reino de reyes y sacerdotes. Esto tiene que ver con reino y tiene que ver con sacerdocio. Allí estamos nosotros, somos sacerdotes, ¿cierto? Cuando Cristo muere, se abre el velo del templo y establece el sacerdocio de todos los creyentes. También este reino del cual nosotros formamos parte. Aquí hay un aspecto súper importante que yo quisiera hacer mención cuando hablamos del sacerdocio. Cuando leemos el primer capítulo del libro de Lucas, nos encontramos con el relato de Juan, el nacimiento de Juan. Allí su padre Zacarías, que era de la orden de Abdías, ¿cierto?, era levita. Hasta ese momento estaba el sacerdocio levítico, que es establecido por Moisés y Aarón para el pueblo de Dios, ¿cierto? Y Zacarías el padre de Juan pertenecía a este sacerdocio. Cuando Juan está
partiendo de esta tierra. Juan dice cuando inicia su ministerio que él era la voz que clamaba en el desierto y que había venido a allanar el camino para uno que venía detrás de él, ¿cierto? Que era mayor que él, que era Jesucristo el Señor. Él había venido a proclamar el arrepentimiento. Cuando Juan está por partir de esta tierra, Juan cierra ese sacerdocio. Dice, es necesario que yo mengüe. No está hablando solo de él, sino que está hablando del sacerdocio. Es necesario que menguar es desaparecer. Es necesario que se cierre este sacerdocio, el sacerdocio levítico, para dar inicio a un nuevo sacerdocio. Y Hebreos dice que Jesucristo es sacerdote eterno, rey eterno, ¿cierto? Según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué es relevante esto? Porque el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio de bendición. El sacerdocio levítico tenía ciertas maldiciones, allí lo encontramos en el libro de Deuteronomio, las bendiciones y las maldiciones. Pero el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo, es un sacerdocio de bendición. ¿Recuerdan ustedes a Abraham cuando viene de la batalla, ¿cierto? Viene con el botín de la batalla y se encuentra con este sacerdote, el sacerdote de Salem, Melquisedec, sacerdote eterno. Bueno, cuando se encuentra allí, ¿qué le ofrece el sacerdote a Abraham? Pan y vino. Sabemos que el pan y vino tienen una simbología. Jesucristo levanta el pan y el vino para decir, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Allí ya se estaba manifestando la bendición y la gracia de Jesucristo. La gracia está desde el origen, desde el Antiguo Testamento. Pensamos que la gracia aparece en el Nuevo Testamento. La gracia estaba allí. Y este sacerdote de Salem le ofrece a Abraham pan y vino. Y como retribución de sentirse ministrado, bendecido a Abraham, lo que hace es ofrecer los diezmos. Este sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, este sacerdocio en el cual nos encontramos nosotros, que es el sacerdocio de Cristo, el sacerdote eterno, ¿cierto? Que subió al tabernáculo eterno del Señor después que murió para ministrar, para interceder por nosotros. Este sacerdocio es un sacerdocio de bendición. Quiero decirlo y ratificarlo. Formamos parte de un reino, ¿cierto? Que estableció el Señor en su origen. Y nosotros hemos sido injertados a ese reino glorioso, a ese sacerdocio eterno. Allí estamos nosotros como creyentes. Y este sacerdocio es un sacerdocio de bendición. Dios nos ha llamado para ser benditos en el Señor. Amén, amén. Formamos parte de este reino glorioso, formamos parte de este sacerdocio eterno y hemos sido llamados para ser bendecidos y bendecir también. Qué hermoso llamado es el que el Señor nos hace. Aquí estamos tratando de motivarte a abrir las Escrituras, a estudiar este libro hermoso que nos introduce en el conocimiento de esta experiencia gloriosa que están teniendo los creyentes de ministrar y de ser ministrados y de administrar este pueblo glorioso que es la iglesia del Señor, a la cual hemos sido injertados tú y yo por la fe en Jesucristo. Jesucristo nos ha metido en este pueblo y hoy día formamos parte de una nación que va a la eternidad. Así que te animo, hermanos, te bendigo y te motivo a que te congregues, que estés con nosotros, que vengas acá a Lazzarini 24 y compartas con nosotros los días domingos a las 11:30 de este tiempo maravilloso que el Señor nos está regalando y aprendamos de lo que el Señor tiene para nosotros, de lo que el Señor ha hecho con la iglesia y quiere seguir aún haciendo en medio de este tiempo. Dios les bendiga. Oro por cada uno de ustedes, que el Señor les aliente, que el Señor les restaure, que el Señor les anime a seguir poniendo su corazón y su confianza en lo que el Señor ha hecho, en lo que el Señor seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Bendición del Señor.